Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática, a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Dice el parágrafo 1 del Organon: la única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud en los enfermos, que es lo que se llama curar. Deberíamos reflexionar respecto de esta premisa fundamental de la homeopatía. ¿Qué es el restablecimiento de la salud? ¿Es la ausencia de síntomas? ¿La desaparición del cuadro clínico? ¿Silenciar el dolor físico? Dice Hahnemann que nuestra única misión como médicos es restablecer la salud, ayudar al hombre a recuperar su estado de armonía, su equilibrio dinámico, curar, sanar, sanidad. Nuestra única, nuestra más elevada y única misión. Por las calles de Leipzig, ¿cuánto habrá meditado acerca de esto el genio de Meissen a finales del siglo XVIII? Solo, desilusionado por su desencuentro como médico, con el esfuerzo sublime de arrastrar el peso de una familia lastimera y hambrienta. ¿Cuánto habrá pedido, Supremo Creador? Debe haber algo, alguna señal primera que me sirva de guía. Ayúdame a ayudar. Tu servidor te escucha y te implora. Si nuestro pensamiento atravesara el tiempo y llegara hasta él, Hahnemann, el gran maestro, nos encontraríamos frente a este parágrafo primero, aguijoneante y alertador. La única y más elevada misión del médico es restablecer la salud en los enfermos, que es lo que se llama curar. Me pregunto si lo hemos meditado profundamente y sin prejuicios, a conciencia. ¿Siento esta como mi verdadera misión como médico? Hahnemann buscaba con afán de servicio y de amor la herramienta que le permitiera curar. ¿Tengo en mi interior ese afán que posibilite utilizar con hondura la heredada herramienta? Porque la homeopatía nació del deseo de aquel gran hombre de ayudar a su prójimo. ¿Llena mi ser tal espiritual deseo? Si reparo en todo esto un instante, mis pensamientos se detienen ante un punto de partida verdadero. Esta es la pregunta primera. ¿Deseo ayudar a mi prójimo a restablecer la salud como la única misión de mi vida? El maestro Tomás Pasquero nos enseñaba que el médico debe conocer que en su pasar por la tierra se contactará día a día con el sufrimiento humano, con el dolor de sus pacientes. Que cada hombre que recurre a él algo espera, una ayuda cierta, el anhelo de compartir sus pesares y desvelos, una esperanza. Que el médico necesita una armonía que surge de su interés por la vida, un estado que solamente logrará a partir de un deseo profundo por servir, que nace enraizado en su propio encuentro personal, encuentro que lo asoma a esa voz espiritual que lo llama, y como eco armonioso lo hace vibrar y trascender hacia los demás, cumpliendo su verdadera vocación como hombre y como médico. Pasquero decía que el homeópata debe formarse,
crearse interiormente, a través de una filosofía de vida que tienda al desarrollo de su espíritu, haciendo crecer en él la necesidad de ser útil, el venturoso anhelo de alcanzar un ideal de hombre, un hombre de amor, un hombre bueno, volviéndose soberano de su alma y de su vida, colocando su entendimiento en un plano de espiritualidad que lo acerque compañero al dolor de su prójimo, sin juzgarlo, comprendiendo lo que le pasa. El homeópata, el verdadero y único homeópata, debe reparar en su vida personal, alejándose de estériles pasiones y falsos idealismos, proponiéndose el esfuerzo de dirigirse por el camino de los altos valores de la existencia, aligerando la carga de absurdas preocupaciones para orientar el sentido de su deambular por el mundo hacia la vida en plenitud, hacia el nosotros, hacia nuestros semejantes más próximos, destino último de nuestro existir. El verdadero y único homeópata debe ser, en fin, un hombre libre, no por lo que dice o por lo que hace, sino libre por lo que siente, por lo que él es como auténtico ser humano. La libertad no es un estado imperturbable desde el cual se obra, sino que la libertad se hace, se logra y se lucha. La libertad se crea en nuestra mismidad, abonada por el deseo de ser verdaderos hombres, luminosidad despierta en aquel que busca con fervoroso clamor encontrar un real sentido de la vida, un para qué de estar, una misión que cumplir. Desde el principio del órgano de la medicina, Samuel Hahnemann nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestra misión como médicos. Y el maestro Pasquero lo reclama insistentemente. ¿Lo habremos hecho? Si no es así, será quizás que no queramos encontrarnos con el castillo inerte de nuestra propia fantasía, con la falsa idea de mí mismo proyectada a los demás. Será quizás que no querramos saber de nuestra encubierta búsqueda de gloria y de poder. Será que no sintamos prudente, por el momento, enfrentarnos con la triste realidad de observar que en nuestro interior oculto, lejos de la superficial vista de los hombres, anida la excusa de nuestra falta de autoconfianza, o de nuestra sensación de abandono, o de nuestro temor al fracaso, o del miedo a estar solo o a la muerte. Que en el fondo de nosotros hay orgullo, hay odio, o violencia, o egoísmo, o resentimiento. En fin, será quizás que simplemente no querramos vernos tan envanecidos, tan nada, tan yermos. La única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud en los enfermos, que es lo que se llama curar. Que este mensaje anidado en el primer parágrafo del órgano de la medicina y las palabras de Tomás Pasquero, iluminador de caminos, despierten en nuestro corazón de hombres y guíen nuestra vocación de médicos. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática. Dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave, las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org.
Bienvenidos a la Universidad Candegave de Homeopatía. Mi nombre, Marcelo Eugenio Candegave, yo soy el director de la Universidad Candegave de Homeopatía y me acompaña el secretario académico de nuestra institución, el doctor Horacio Monsalvo. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te encuentras? Bien, por suerte, muy contento, muy feliz de iniciar este ciclo de esta radio en la cual vamos a tratar de hacer confluir a modo de congruencia el pensamiento de los grandes autores de homeopatía. Haremos también reportajes y tenemos la certeza, la seguridad de que va a ser este lugar, este sitio, un verdadero encuentro de los homeópatas de todas las latitudes. En esta primera emisión del programa vamos a pasar una conferencia que dictara el maestro Pasquero en el año 1985. Fue una conferencia en ocasión de la inauguración de los cursos regulares de su escuela, en la que hoy lleva su nombre, la Escuela Médica Homeopática Argentina. Y en esta oportunidad el maestro, a un año de su muerte, dada el 8 de septiembre de 1986, a un año y medio antes, dio esta conferencia que nosotros la vamos a dividir en dos partes para después hacer un análisis y un debate, y seguramente va a ser muy interesante no solo nuestra opinión, lo que hablemos, Horacio, sino lo que vamos a recibir de nuestros colegas, dado que todos los colegas van a tener la oportunidad de enviarnos su parecer al info@universidadcandegave.org. Así que creo que empezamos un ciclo que ya es exitoso en la propuesta. Y yo, Marcelo, me encuentro doblemente feliz porque no conocí en persona al maestro Pasquero. Entré en la EMA en 1986, en el año que se produjo su fallecimiento. Y bueno, he quedado asombrado habiendo escuchado en diversas oportunidades los dictados del profesor Pasquero, y es un verdadero maestro, te debería decir, Marcelo. Un maestro, pienso, y he buscado la mejor definición que podía decir de maestro, y enseña la esencia de las cosas, y después que esa esencia es percibida, pasa a enseñar lo que cree es necesario para entender la percepción. Dirás, Marcelo, ¿de dónde tomé esta definición? La tomé de la danza de los maestros de Uli, y sabiendo que Uli significa los modelos de energía atómica. Hay orgánica, hay otras definiciones más superficiales de maestro, que dice maestro es el que enseña el método, y encontré otra más superficial todavía, que dice maestro es el que nace antes que uno. Y el maestro comienza siempre por el centro, Marcelo, y nunca por los bordes. En fin, con todo esto quiero decirte que es considerado por todo el mundo Tomás Pablo Pasquero como un verdadero maestro. Sí, realmente Pasquero creo que fue el maestro del siglo XX, ¿no? Sobre todo en la Argentina y en otros países que han tenido su influencia, ¿no? Fueron muchos años de docencia y a través de esta actitud que tenía Pasquero, con esa sonrisa permanente y esa mirada amable, que hacía, como has dicho, que la palabra maestro alcanzara su verdadera dimensión, ¿no es cierto? Es decir, el maestro, sí, como has dicho, es aquel que no solo nos enseña algo, sino nos ayuda y nos muestra el camino para ascender, ¿no? Y solo se es maestro con un cierto grado de humildad. Pero bueno, vamos a escuchar esta conferencia, la primera parte de esta conferencia, y posteriormente vamos a hacer los comentarios
Les pido que presten atención, este es un material inédito, no ha sido publicado, no lo van a encontrar en ningún otro lugar que aquí en nuestra radio universidad. Vamos a tratar entonces de tener un concepto claro de qué es la enfermedad. ¿Cuál es el concepto fundamental que todos nosotros, pacientes y médicos, debemos asimilar? La compenetración del concepto de la enfermedad es absolutamente necesario en el homeópata, porque si los síntomas de las patogenesias constituyen el cuadro mórbido constitucional latente, suscitado en los experimentadores, si la experiencia ha comprobado que el diagnóstico del medicamento basado en las sensaciones, senestesias, sentimientos, carácter y modos personales de sentir y actuar es el similimum que promueve la agravación reactiva del enfermo y el retorno de síntomas anteriores por las vías de un estímulo específico de la vis medicatriz o ley natural de curación. Si se entiende, por lo tanto, que las patogenesias han puesto de relieve como valores clínicos esenciales los síntomas mentales y generales que revelan el comportamiento del individuo como persona humana, es absolutamente imperativo que el médico homeópata que quiera saber en cada caso particular qué es lo que en él debe curar, penetre y comprenda a fondo la naturaleza de la enfermedad del hombre. Bien, la salud, como la enfermedad, no es un estado pasivo o estático de la economía fisiológica, sino un estado dinámico del organismo, en permanente equilibrio inestable, que en el curso biopatográfico de cada caso particular va marcando a modo de jalones con los accidentes emocionales y patológicos la historia del proceso de maduración o humanización del individuo. Reducido a sus términos esenciales, este proceso de humanización consiste en ordenar la voluntad o impulso de vida de cada ser desde su dependencia automática primordial de los centros neurovegetativos, genéticamente bien organizados, a la dependencia de los centros corticales superiores, en continua organización, que constituyen el órgano físico de la razón y la conciencia moral. Así que entonces hay que superar la voluntad o impulso de vida de índole en cierta manera inconsciente o subconsciente hasta determinar la predominancia de la voluntad superior, de la dependencia dependiente de los centros corticales que constituyen el órgano físico de la razón y la conciencia moral. La voluntad instintiva que rige nuestros instintos, debe estar supeditada a la voluntad consciente y moral superior. Por algo Kant, el gran maestro, discípulo primero de Hahnemann, decía que en el fondo lo que está enfermo en el hombre es la voluntad. No sabe qué hacer en la vida. Si está regido por la voluntad subconsciente instintiva, o tratar de captar y desarrollar una voluntad que le permita ser realizarse a sí mismo, conocerse a sí mismo y comprender cuál es el sentido, tomando conciencia de eso, de la vida. En homeopatía se ha referido a la voluntad entonces la iniciación del proceso mórbido, y debemos entender por voluntad, primeramente, el instinto primordial de la vida, el impulso que obedece una tensión de necesidad biológica, y esta voluntad biológica que determina el apetito, la sed,
el deseo de ciertos alimentos, el rechazo de otros alimentos, la reacción al clima y las circunstancias, la actividad y los sueños, voluntad primaria o instintiva que se haya subconscientemente superdeterminada a una voluntad superior que se halla latente, en todo ser humano y que lo impulsa precisamente a tratar de desarrollarla. Cuando hace muchos años, hace casi 60 años, vi que Ken decía con Hahnemann que la voluntad era lo que se enfermaba en el ser humano. Yo me propuse comprender aquello que era en cierta manera un concepto completamente fuera de lo que significaba mi estructura clínica, médica, recién me acababa de recibir, para poder comprender la enfermedad del hombre. Pasó mucho tiempo antes que pudiera comprender, penetrando en el pensamiento hahnemanniano y en el pensamiento kantiano, tratar de comprender qué es la voluntad entonces. Por eso he definido categóricamente en esta forma: la voluntad biológica existe en todos nosotros como primaria constitución de nuestra personalidad y de nuestra vida, pero además existe latente otra voluntad, la voluntad superior de tratar de unirse al todo, de unirse al ser, a la mente universal, de tratar de comprender y por lo tanto seguir esa brecha impuesta por la voluntad desarrollada de superarse a sí mismo, tomar conciencia de su verdadero yo, de su auténtico yo, de su auténtica personalidad profunda. Bien. Por eso que existe latente entonces el impulso de querer, de expresarse en la afectividad por alguien, en proyectarse fuera de sí mismo, en un movimiento de expansión de su yo, que lo sitúa fuera de su egocentrismo, realizándose en la realidad extrasubjetiva de su ser. Este proceso de ordenar la voluntad biológica primaria o instintiva a la voluntad racional superior es el proceso evolutivo psicobiológico del crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos, y es en las perturbaciones de su afectividad donde el homeópata halla los elementos característicos del sujeto que protagoniza el cuadro mórbido. Hasta que el similimum no incida en ese núcleo afectivo de la perturbación dinámica vital que constituye el individuo, hasta que el enfermo no cambie sus hábitos anormales de conducta física y moral, a los que se siente movido por una voluntad mórbida, y sustituya esa voluntad instintiva mórbida en una voluntad de ser, poniendo su energía, inteligencia y afectividad en una actitud de servicio, consciente de tener una unión con la mente universal, no se producirá jamás, y lo digo esto con plena conciencia de lo que estoy diciendo, la curación del individuo. La medicación similarmente parcial y moral, parcial de los síntomas locales de la lesión patológica, no significa la curación del enfermo, porque se cure una patología, una lesión patológica, una enfermedad local, que se cure aparentemente, eso no significa la curación del enfermo, jamás. Eso significa la supresión de la enfermedad orgánica, implicando una franca transgresión a la ley de curación al no tomar en cuenta la actividad subyacente a la patología de la energía vital o actividad anímico-afectiva del enfermo. La voluntad
solventa todo problema vital cuando está concientizada en la actitud por ser útil a la familia y la comunidad. Cuando la persona llega a culminar su desarrollo evolutivo personal para ser útil a los demás en actitud de servicio y por lo tanto conectado con el todo, con el ser universal, es entonces recién cuando puede emplear su voluntad por efectos determinantes, que es el destino precisamente de todo ser humano. Las enfermedades orgánicas no son más que metástasis de un mismo proceso mórbido, cuyo substratum es de naturaleza puramente dinámica, y su sentido vital, la exoneración o superficialización del centro del individuo a la periferia, regido por la ley de curación que formulara Hering. No existe entre las enfermedades locales conexión humoral, anatómica, histológica o química que pueda conferir una secuencia razonable a dicha alternancia o sustitución de fenómenos mórbidos. La transformación de una afección en otra, del asma en eczema, de las enfermedades eruptivas en oftalmías o meningitis, de la enfermedad urliana en orquitis o parotiditis, de las hemorroides o úlceras suprimidas en afecciones respiratorias y digestivas, etc., así como la de un trastorno fisiológico en un desorden mental o de una perturbación psíquica en una lesión orgánica, constituye un enigma indescifrable para la medicina experimental y sólo es explicable por la aserción vitalista de que las diversas manifestaciones fisiopatológicas que así se van sucediendo no son el resultado de una transformación directa química, humoral o celular, sino el juego de un substratum dinámico común que les confiere su sentido patológico. Ese substratum dinámico que subyace a la patología es el elemento esencial y universal de la clínica, el núcleo mórbido fundamental que el médico debe considerar para su tratamiento y curación. El desconocimiento del cuadro sintomático, que revela en sus periodos de latencia o como fondo constitucional de la enfermedad actual, ese substratum dinámico, disposición vital, diátesis o discrasia, es lo que hace que el médico considere a la manifestación fisiopatológica como un fenómeno negativo, desprovisto de sentido, al que hay que contrarrestar como algo extraño a la vida, suprimiendo la fiebre, las diarreas, las úlceras, las erupciones de la piel, secreciones de las mucosas, extirpando el órgano afectado o efectuando tratamientos puramente locales, conducentes todos a la supresión de la enfermedad patológica sin la ineludible referencia al proceso vital que le ha dado origen y que compromete esencialmente la vida íntima del enfermo como sujeto de su historia. Yo he tenido enfermos que durante años los he detenido en la curación de una úlcera, de un eczema, de una manifestación de piel, cualquiera que sea. Yo les he dicho, no vaya a taparme eso, no vaya a tratar esa úlcera. Sí, me han dado muchas cosas y algunas veces he podido ver que se disminuye esa úlcera. Es una úlcera grande y por lo tanto muchos médicos me le han dicho que hay que curarla y muchos han querido ser operados. De manera que entonces eso, yo he tenido enfermos durante años conservando esa cura, diciendo lo contrario de mis antecesores médicos. No vaya a curar usted esa úlcera, porque esa úlcera es precisamente una metástasis de un proceso interno que debe ser curado previamente. Yo tengo que curarla a usted
no a su úlcera, no a su pierna, no a sus órganos, sino curarlo a usted en profundidad. Por lo tanto, venga aquí, siéntese y dígame los síntomas que tiene para que yo conozca su íntima situación o discrasia constitucional que lo hace proclive para hacer cualquier enfermedad como la úlcera que usted me presenta. El homeópata que ha tomado conciencia de esta doctrina médica basada en la ley natural de curación, no puede sino esforzarse en todos los casos en hallar el simílimum de cada enfermo, el simílimum de cada enfermo, el medicamento homeopático que corresponde a la profundidad del enfermo, a esa discrasia profunda, a aquel medicamento que tenga una personalidad similar dada por las características mentales y psicológicas, siempre por encima de los síntomas generales y modalidades particulares. No son los síntomas particulares, no son los síntomas de la patología, no son los síntomas del órgano enfermo los que dirigen en la investigación del medicamento profundo, del medicamento que curará al enfermo, sino los síntomas mentales, los síntomas psicológicos, los síntomas más profundos, los que han generado como metástasis esos procesos orgánicos. De manera que debemos empezar entonces por conocer la mentalidad del enfermo, conocer cuál es su psicología, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de pensar. La homeopatía, por lo tanto, es una medicina antropológica que trata la patología de la persona humana, la patología de la persona humana y no la patología orgánica. La homeopatía, los factores emocionales, por ejemplo, el comportamiento o actitud psicológica, sus modos peculiares de reacción mental, su vida de relación respecto de la familia y la sociedad, constituyen elementos clínicos de insustituible valor y primacía en el cuadro clínico del paciente. Está la sala casi llena de pacientes. Sepan que cuando acuden a un médico homeópata, si no le pregunta su intimidad, trata de indagar su intimidad profunda y trata de indagar solamente la sintomatología de la enfermedad por la cual concurre para que se la cure, equivocadamente, ese médico no podrá nunca curarlo. Y ella no podrá nunca prestarse o contribuir a que el médico la comprenda en su intimidad profunda, constitucional, para que recién pueda darle el medicamento real. Los síntomas mentales son los únicos que revelan el substratum dinámico de la perturbación vital, bajo cuyo signo el ser humano cumple su proceso personal de maduración, proceso que implica la transformación de la voluntad instintiva en voluntad racional y espiritual, poniendo en vigencia la ley moral de curación, que en correlación con la homónima ley biológica rige el crecimiento psicológico del ser humano y la auténtica y verdadera salud. Vemos así que la vida es creación. Cada uno se crea a sí mismo y el fin que se propone responde a lo que cada uno es, en profundidad. Con lo que volvemos a insistir que lo que caracteriza el organismo como máquina viviente no son sus propiedades físico-químicas, por complejas que sean, sino la creación de esta máquina bajo el signo de una idea creadora que constituye la esencia misma de la vida. Esta idea creadora, que significa tomar conciencia de la auténtica humanidad, no es otra que la representada por la tendencia inmanente a la unidad con el todo. La voluntad inconsciente de volver a vivir en la plenitud del niño, que no reconoce la dualidad del mundo externo e interno, de realizarse en tanto por el amor, en la comunidad del tú, para hallarse en la verdadera realidad del yo. Esa es la realización del ser humano, unirse al todo, a la mente universal, unirse a los demás,
para poder reconocerse a sí mismo en los demás y reconocer a los demás en sí mismo. La energía vital no es más que un aspecto de la energía cósmica, y las leyes que la rigen son las mismas de la vida universal. Tanto en el macrocosmo como en el microcosmo humano, el ciclo de vida que cumplen los seres y las cosas tienden a la desintegración, que implica la reunificación con el todo. La diversificación tiende a volver a la unificación mediante la desintegración, o la muerte, si ustedes quieren decir, que ocurre en toda la naturaleza, desde los seres vivos que cumplen su ciclo vital en un tiempo precario, hasta los minerales más estables, como el uranio, que desintegra su núcleo radioactivo en miles de millones de años. El ser humano, obedeciendo a la ley de curación, fiel correlato de la ley que rige la actividad de la energía cósmica, se estructura como unidad viva para involucionar, cumplido su ciclo, hacia la dispersión y la muerte, que implica su relación metafísica con el todo. Haya o no haya modificado su conciencia y concientizado esta relación esencial con el todo, todos los seres humanos tienden a cumplir con esa ley de unificación con algo fuera de su individualidad, con algo que está fuera de sí mismo, que quieren ubicarse. Sentido que sustenta la corriente ferente hacia afuera de la vis medicatriz, en el proceso de exonerar la energía que se hace mórbida cuando es reprimida en la vida orgánica, y el movimiento del yo, por lo tanto, al nosotros, que se cumple en la vida psíquica, como le indica la instintiva búsqueda de su íntima realidad en la religión, que, como hemos dicho y como dice la palabra, significa religar o volver a ligar al hombre con el todo. Llámenle Dios, llámenle el todo, llámenle la mente universal, llámenle energía cósmica, todo lo que ustedes quieran. Pero la palabra religión viene de religar al ser humano con el todo. Esta cosmovisión del problema de la enfermedad, considerada como un proceso pleno de sentido, ligado al plan vital de toda la creación, bajo las mismas leyes que rigen la desintegración de los elementos, hace que el homeópata comprenda que lo que debe tratar de curar al enfermo es precisamente su actitud negativa respecto a esa ley de curación, que le exige tomar conciencia de su destino hacia la madurez y abandonar la posición infantil, para ser un ser adulto, para cumplir con ese dictamen profundo de su conciencia de ser una persona que ha concientizado su relación con el todo y por lo tanto cumple su ciclo de vida y se une con el todo. La muerte no existe nada más que para el cuerpo, pero no para la vida. Qué profundidad estas palabras de Pasquero, Horacio. Así es, Marcelo. Qué profundidad. Que yo esta conferencia la he escuchado muchísimas veces y cada vez que la escucho encuentro una palabra en la que no había reparado, una frase. Verdaderamente esta conferencia de Pasquero, que Pasquero tenía 81 años cuando dio esta conferencia, y debe haber sido una de las últimas conferencias dadas por él con esa energía, con esa fuerza que tenía, y una fuerza que él seguramente la sacaba de este convencimiento que tenía él de la curación en un nivel tan elevado, ¿no? Y por tratarse, Marcelo, de una conferencia en un curso inaugural,
del año 85, me parece que ni sobran ni faltaban palabras, dice exactamente lo justo. Sí, y sí. Es admirable. Aparte es coherente con lo que fue su pensamiento y con lo que fue su acontecer médico, ¿no? Los que lo acompañamos a él durante muchos años, bueno, esta era su forma verdaderamente concreta de pensar y de actuar, ¿no? Vamos a ver seguramente en las próximas ediciones de nuestro programa cómo vamos a lo mejor tener la oportunidad inclusive de escuchar alguna historia clínica tomada por el maestro y cómo todos estos conceptos que aparentemente son conceptos que surgen nada más que de un razonamiento, cobran en la práctica médica de Pasquero una realidad y una importancia fundamental, ¿no? Fundamental. Hay algo que me interesa mucho, que es esta diferencia de nivel que él le da a la curación homeopática, ¿no? Es decir, la curación no solo en el plano de la salud física, de la armonía física, sino la salud como una apertura hacia una realidad de sí mismo, tan presente como lejana al mismo tiempo, ¿no? Pasquero tenía esa era su, digamos así, su concepción filosófica, ¿no? El hombre albergando otro hombre, ¿no? Ese ser interior al que la homeopatía con su tratamiento debe asomar, ¿no? Debe asomar, ¿no? El hombre despertado a esa hacia esa otra realidad de sí mismo, ¿no? Sería, Marcelo, como decir que el hombre nace como una individualidad y que inicia un largo proceso hasta encontrarse a sí mismo. Claro, exactamente eso, claro, así es. Ese proceso de individuación, que es un proceso que va de la mano de una humanización del hombre, ¿no? El individuo convertido en persona, ¿no? Pasquero hace quizás una exégesis del tema de la voluntad, ¿no? Una exégesis del tema de la voluntad. Este tema de la voluntad ya había sido tratado por James Tyler Kent, el gran homeópata norteamericano, que murió en 1916. Tema de la voluntad, Kent lo refería de su espíritu swedenborgiano, ¿no es cierto? De ese Kent tenía la profunda convicción de que se podían encontrar la doctrina médica homeopática y la doctrina teológica o teleológica, mejor dicho, de Emanuel Swedenborg, ese visionario sueco que ya en algún otro momento, en algún otro programa vamos a ampliar, porque de alguna forma él ha sido un influenciador definitivo en Kent y definitivo en los discípulos de Kent a través de la historia, ¿no? Entre los cuales estaba Pasquero. Entonces Pasquero retoma este análisis de la voluntad, pero le da otro nivel de profundidad a esta voluntad, ¿no? Él consideraba que llegar a esta voluntad interior del hombre puro que está en nuestra más íntima esencia es el proceso de maduración, ¿no?, que uno debe encontrar en los procesos de curación. Es decir, este proceso de maduración consiste en ordenar la voluntad de cada ser desde su dependencia, como dice Pasquero, automática primordial, a la dependencia de los centros corticales superiores. Sería, Marcelo, superar la voluntad o impulso de vida que es inconsciente y hasta que predominen los centros corticales superiores.
que constituyen el órgano de la razón o conciencia moral, como dice Pasquero. Esta conciencia primaria, instintiva, inconsciente, debe estar supeditada a la voluntad consciente y moral superior. Claro, claro, como si fuera un juego de espejos, ¿no? Es decir, lo que sucede en el plano de la existencialidad también debe suceder en el plano de la esencia. Es decir, Pasquero razona que la curación tiene al mismo tiempo como dos leyes de curación, ¿no? Una de las cuales es la enunciada por Hering, la famosa ley de curación, donde el individuo logra alcanzar una armonía vital de la mente y del cuerpo, en íntima relación con su deseo de vivir y de sobrevivir. Pero al mismo tiempo hay otra ley que Pasquero le pone la adjetiva de una manera muy, digamos así, muy fuerte, ¿no? Dice la ley moral de curación, es decir, el individuo que no solo alcanza esa armonía, sino que esa armonía le sirve para abrirse hacia una interioridad, hacia un lugar de sí mismo todavía más profundo, desde el cual él puede relacionarse con lo que Pasquero llama o llamaba la mente universal, la voluntad absoluta, Dios, etcétera, como decía él. En ese aspecto, esa idea unitiva de Dios, él no quería, digamos así, relacionarla con ninguna institución religiosa, sino con una, digamos, una concepción unitiva, ¿no? del Creador, ¿no? Y esto es muy importante porque él lo trataba de llevar a la experiencia médica, ¿no es cierto? Él siempre enseñaba que el médico debe tratar de ver, de observar cómo, de qué manera nuestro paciente logra encontrarse con esa voluntad de vida profunda, ¿no es cierto? Que lo abra hacia una realidad superior de sí mismo, ¿no? Entonces, es decir, sería no quedarse en un nivel biológico. Claro. Que el nivel biológico, el que camina, come, se reproduce, ese es un nivel, digamos, de automatización, claro, el nivel 1. Claro. En ese no quedarse, claro, ir subiendo hasta encontrarse consigo mismo. Claro, y tampoco quedarse en el plano de las emociones simplemente, claro, ¿no? Del individuo que está a través del tratamiento homeopático, está en un estado de orden en sus emociones, es decir, se siente sin ansiedad, con menos angustia y con más alegría, ¿no? Pasquero no se contenta solo con esto, ¿no? No, porque en determinado momento pregunta Marcelo, ¿cuál es el sentido de la vida? Claro. ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro. Y esto no es más que una ampliación del parágrafo 9 del Organon de Samuel Hahnemann, ¿no? Claro, y ese parágrafo 9, entre tantas cosas, dice: la fuerza vital anima el cuerpo material, gobierna con poder ilimitado, etcétera, etcétera, de modo que el espíritu dotado de razón pueda emplear libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de nuestra existencia. Sí, es interesante cómo en este parágrafo del Organon tan hablado, tan comentado, donde se han hecho tantos trabajos, el mismo Hahnemann y su genialidad nos hablan de, en primer lugar, hay como dos palabras claves en este parágrafo, ¿no? Donde en una dice puede y en otra libremente, es decir, el individuo en armonía, ¿no es cierto?, puede utilizar los instrumentos vivos y sanos de la mente y del cuerpo para tratar de alcanzar libremente los altos fines de nuestra existencia. Eso quiere decir que aún atado a la enfermedad, el individuo puede alcanzar los altos fines de su existencia, y aún en un estado de armonía, digamos así, dada por el remedio, no quiera o alcanzar los altos fines. Ahora, Marcelo, explícame, ¿eso no depende de la capacidad receptiva?
Eso depende de dos cosas. Una es la capacidad receptiva, pero otra es, podríamos decir, la otra parte de esta ecuación es cuando el individuo se abre hacia una realidad de sí mismo diferente de la que él creía tener, ¿no? Es decir, y esto es lo que Pasquero ha hecho una exégesis toda la vida, ¿no? Es decir, no solo la armonía vital, por así decirlo, ¿no?, de la buena función de los órganos y de la mente, ¿no? No solo la armonía vital, sino la necesidad de encontrar como un nivel superior de uno mismo, ¿no? Ese era por eso Pasquero hablaba tantas veces, utilizaba la palabra despertar, ¿no? Como si uno tuviera en lo recóndito de uno mismo un ser dormido, ¿no? Y alcanzar la liberación. Claro, para Pasquero era la única posibilidad, no había otra posibilidad de alcanzar la liberación si no es a través del despertar de esa voluntad superior, como si fuese una, digamos así, una pizca de Dios en uno, de la conciencia de Dios en uno, ¿no? O de el absoluto o la mente universal, como decía Pasquero, ¿no? Interesante es esta cuestión, porque Pasquero hace una perfecta relación entre lo que llamamos síntomas en homeopatía y lo que significa la curación, ¿no? Tampoco la curación es la desaparición de los síntomas homeopáticos. No, de ninguna manera. Y tampoco la curación absoluta, digamos así, es el cumplimiento de la ley de curación tal cual lo enunciara Hering. O sea, para Pasquero había como otro nivel, por eso él lo llama ley de curación moral, es decir, otro nivel de curación, ¿no?, que es más profundo, en donde esta curación podríamos decir que es una transformación de la voluntad instintiva en una ley moral de curación, ¿no?, en la cual la vida es una creación, ¿no es cierto?, y donde el hombre se crea a sí mismo. Es decir, el organismo máquina, ¿no?, bajo la influencia de un ser que está determinado por una idea creadora, ¿no? Eso es algo maravilloso de Pasquero, ¿no? Es decir, el ser que en su interior está determinado por una idea creadora, que está más allá de sí mismo, pero que es sinónimo de sí mismo en esta profundidad, ¿no?, o en esta altura, ¿no? Tiene que realizar una apertura. Claro. Para esta idea creadora. Claro, tomar conciencia de la voluntad creadora, decía Pasquero, para reconocerse en los demás y de ahí en el todo, ¿no? Es decir, el hombre que tiende hacia este alto fin en la vida, lo que hace es reconocer, ¿no?, reconocerse en los otros como parte de uno mismo, ¿no? Para Pasquero no existía el otro, ¿no? Hacia el otro no era un ajeno, ¿no?, sino era de alguna forma parte de sí mismo, ¿no?, el reconocerme en el otro, ¿no?, como parte de mi propia evolución creadora, ¿no? Para eso se necesita un cambio de actitud. Claro, fundamental. Un cambio de actitud. Pasar la persona de ese nivel primario que hemos dicho, del autismo, al altruismo. Claro. Sería más o menos así. Claro. Decímelo si estoy equivocado. No, es así, ¿no? La vida como creación, ¿no es cierto? O sea, ese era el mensaje constante del maestro, ¿no? De considerar la vida como la oportunidad para una creación. Yo muchas veces hablé con él respecto de la muerte, ¿no? Y sobre todo cuando en sus últimos años, ¿no? Y él, así con mucha humildad, pero con mucha energía, ¿no? Él decía, yo no creo en la muerte es para lo biológico. Y lo biológico entendido no solo por el cuerpo, sino por la mente y hasta por nuestros pensamientos.
pero él tenía la certeza de que eso era la muerte de una parte de uno, ¿no? Quizás la muerte de la expresión en esta existencia o en este universo manifiesto de alguien que subyacía a este cuerpo. Y él lo dice en esta conferencia, claro, que la muerte es una parte física y que la vida sigue. Claro, la vida sigue. Y la vida es muy interesante, ¿no? Porque la vida sigue como una continua creación, ¿no? Él me decía, recuerdo, yo no concibo un después estático, ¿no? Donde no haya nada para hacer, no haya nada para crecer, ¿no? Entonces él consideraba esa, digamos así, el después de la muerte lo consideraba una nueva oportunidad para el crecimiento de la vida, ¿no? Y entonces, yo que muchas veces le elogiaba, digamos así, esa capacidad que tenía para no cansarse y para trabajar largas horas o para escribir, y él decía, es que yo la energía no la saco de mí, la energía surge en mí en tanto y en cuanto yo esté en relación con lo más profundo de mí, que tiene que ver al mismo tiempo con esa hilito de luz que me une al todo, ¿no? Por eso era tan humilde Pasquero, ¿no? Porque él se consideraba realmente solo digamos así, un puente, ¿no? De relación, ¿no? Por eso Pasquero decía... Es la humildad que tienen los maestros. Claro, seguro. Tan difícil de ver, ¿no? El maestro que no impone su pensamiento, sino que suscita un despertar en sus discípulos, ¿no? Ese era realmente el gran... Yo siempre digo que una frase que le escuché una vez, que dice que maestro es aquel que logra que el discípulo pueda crecer en la diversidad del maestro, ¿no? O sea, el maestro tiene ese poder albergante, ¿no? Donde está el crecimiento de su discípulo, no el que impone con consignas o con su propia presencia, anulando la creatividad del discípulo, ¿no? En eso Pasquero realmente fue, como en tantas cosas, un gran maestro, ¿no? Un maestro iluminador de caminos, como escribí en la editorial de hoy. Es decir, que no habría nada estático, todo está en movimiento. Claro. Dinámico. Claro. Siempre, lo único que existe es el movimiento. El movimiento, ¿no? Y Pasquero, que no teníamos conocimientos de la cuántica, habría tenido algunas lecturas, pero no se había abierto a esa conciencia de la cuántica. También la cuántica evolucionó notablemente hacia la conciencia después del fallecimiento de Pasquero, ¿no? Más o menos para esa época. Y cuánto la cuántica ha demostrado que eso es así, ¿no? Como lo veremos en otros capítulos de este programa. Hay en la universidad un seminario que filmamos donde comento algunos casos clínicos de Pasquero, muy interesante porque fueron casos clínicos tomados en el año 82, creo, en la Sociedad Médica Homeopática Ecuatoriana. Y lo interesante de ese seminario y esas filmaciones de Pasquero no solo son su exclusividad, porque no hay muchas cosas filmadas de él, sino que digamos así, en los interrogatorios con los pacientes, como él continuamente apela a estos criterios que he hablado en esta misma conferencia, ¿no? O sea, apela a despertar en el paciente esa creatividad que hay en él, ¿no? Pasquero decía que la gente era buena. No era buena porque se manifestaba con bondad. A veces el paciente era un ser a lo mejor tremendo con su caracterología y demás. Pero Pasquero decía que detrás de eso había potencialmente una buena persona y que había que hablarle a ese, al que estaba por detrás
de este que a lo mejor se presentaba como una fiera. Decía, rescatando un versículo bíblico, nos dijo una vez en una clase, el hombre ruge como un oso, pero en su corazón gime como una paloma, ¿no? Y entonces él decía, yo no quiero hablar con el oso, ¿no? Quiero despertar esa paloma, ¿no? Y esta era la transformación que él buscaba en los pacientes, ¿no? Entonces él le hablaba a ese otro ser que estaba en vías de realización o dormido, pero que estaba en este individuo al que él le tomaba la consulta. Entonces lo alentaba así verbalmente a que él se reencuentre con esa persona. Usted es esencialmente bueno, le decía, ¿no? Y era muy extraordinario esto de escucharlo a Pasquero en los casos, en la toma de los casos. Entonces, el hombre, resumiendo algunas cosas de las que has dicho muy interesante, es un sistema abierto, es un sistema biológico abierto. Claro. Intercambia constantemente información, energía. Fíjate algo que encontré también en este libro que había nombrado al comienzo. La danza de las partículas subatómicas nunca termina y nunca es la misma. Sí, claro que sí. Claro que sí. Esa imagen de danzar, ¿no? Sí. Es algo que está tan tenida en cuenta por las religiones orientales, ¿no? En las imágenes de los diferentes representantes de esa danza cósmica, que en última instancia lo que está hablando eso del movimiento, ¿no? Del continuo movimiento. De una inestabilidad del ser viviente. Claro. Por eso que hay otra cosa muy interesante que dice Pasquero, donde habla del equilibrio inestable, ¿no? En general uno escucha hablar de equilibrio, pero no utilizamos mal esa palabra, porque el equilibrio, no sé, la muerte tiene equilibrio, pero no lo vivo. Lo vivo tiene un equilibrio inestable, ¿no es cierto? O una estabilidad parcial, ¿no es cierto? Porque estamos en continua transformación, ¿no? Intercambiando materia, información y energía en un determinado tiempo con todo lo que nos rodea, que es el universo, ¿no? Y en ese intercambio permanente nosotros tenemos un movimiento perpetuo, ¿no? Hasta el día que partimos, ¿no? Pasquero, creo que en esta primera parte lo que más creo que él hace hincapié es en que el tratamiento homeopático debe lograr que el hombre se contacte con ese ser interior, que a veces está dormido en él, o que a veces está despierto, pero tiene que utilizar los instrumentos enfermos de la mente y el cuerpo para alcanzar o para atender no libremente hacia los altos fines de su existencia, ¿no? Es decir, el medicamento no hace santos, ¿no? Desde ya, pero sí el medicamento despierta, ¿no? O lo coloca al hombre en un estado de cierta estabilidad, desde el cual él con el despertar hacia esa voluntad creadora que está en él, puede tender a alcanzar los altos fines de la existencia libremente, ¿no? Como decía Hahnemann. Entonces, de ahí que para la homeopatía la enfermedad sea considerada un nuevo orden. Claro, eso lo vamos a ver también en la consecución de estos ciclos, ¿no? Esa genialidad de Hahnemann, ¿no? De considerar la enfermedad, claro, no un orden, no un desorden, sino un nuevo orden, claro, en la manera de sentir y obrar. Un desorden es lo que considera la alopatía. Claro. Por eso que la curación para la homeopatía es el restablecimiento de un orden, ¿no es cierto? No el combate contra el desorden, sino el restablecimiento de un orden. Y Pasquero profundiza esta concepción, ¿no? Llevándolo al hombre a que tenga el hombre un orden original, es decir, un hombre que pueda abrirse hacia el ser superior, que es el que le va a dar la energía suficiente para que él alcance los altos fines de la existencia, no por una religión en particular, sino por un estado
particular de religiosidad que tiene el individuo, ¿no? De esa religiosidad, como habla Pasquero, en el sentido de religarse, ¿no?, con los demás. Para el maestro, el otro era un camino hacia el todo, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Esta concepción de enfermedad que dijimos, como nuevo orden, en alguna oportunidad, Marcelo, te escuché decir que se emparentaba con la teoría de David Bohm, pero eso quedaría para otra emisión. Sí, es muy interesante las lumbreras, los cerebros de muchos físicos cuánticos le dan, digamos así, una profundidad aún mayor a estas cosas que dice Pasquero, ¿no? David Bohm también habla de la voluntad, y no habiéndose conocido, por supuesto, con el maestro, ¿no? Creo que en esta primera entrega que hacemos de la radio, hemos empezado por lo más profundo, pero quizás como presentación lo más importante, ¿no? Dado que el tratamiento homeopático en su profunda conocimiento implica que nosotros tengamos una actitud teleológica respecto del paciente, es decir, el tratamiento no solo es la curación psicobiológica, sino que el tratamiento debería concluir cuando nuestro paciente se acerca o se ha despertado a una realidad superior de sí mismo. Y ese es el momento donde uno tiene que respetar, ¿no?, los tiempos y las angustias que a veces suelen aparecer en ese individuo en ese momento, ¿no? Y ahí ser, digamos así, compañeros de su alma, ¿no?, y con todo el respeto que se merece, ¿no? Y ahí aprender, ¿no? Yo he aprendido mucho de esos momentos, ¿no?, con los pacientes, ¿no? Cuando los pacientes nos dan por ahí la respuesta a una pregunta que nos venimos haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y uno se emociona cuando ve esto que Pasquero plantea como posibilidad realizarse en aquellos pacientes que, bueno, que tenemos la oportunidad de poder curar, ¿no?, si somos exactos. Marcelo, has hablado del crecimiento, ¿no? Sí. Y este crecimiento se logra a través de un autoconocimiento. Por supuesto. De un autoconocimiento. Sí, no de otra forma. Y queda claro que curamos entonces, con todo lo que se ha dicho, que curamos al hombre. Así es. Curamos al hombre, a lo que significa totalmente el hombre. Claro, así es. Y bueno, ha tocado un punto que es relevante, que va a ser motivo de otras conversaciones entre nosotros y con nuestros invitados y por supuesto con nuestros oyentes, que es el trabajo sobre uno mismo, ¿no? Claro. Que está relacionado estrechamente con toda esta primera conversación, digamos así, con Pasquero, ¿no? El trabajo sobre uno mismo, ¿no? Lo que uno debe hacer para poder colocarse en un estado desde el cual poder observar a nuestros pacientes desde ese otro lugar, ¿no? Claro, porque has tocado ese tema y el médico necesita estar bien curado para poder curar a otros. Por supuesto. Claro, entonces tenemos que llegar nosotros para poder entender lo que nos están diciendo y que ese hombre pueda llegar a sus altos fines de la existencia. Claro, yo creo que la palabra curación tiene unas mayúsculas muy mayúsculas, ¿no? Te diría que tenemos que estar en los caminos de una verdadera curación, ¿no? Que cuanto más caminamos, más crecemos, digamos así, ¿no? Pero en los caminos de una verdadera curación, ¿no? Y quizás para finalizar, ¿no?, esta conversación,
Pasquero dice sobre el final de esta primera entrega, la muerte, la consideración de la muerte como regreso al todo, ¿no? Y él dice en el final, la muerte no existe para la vida. La muerte no existe para la vida. Es decir, la vida frase. Es un continuum, ¿no? Donde la muerte, que observable, es nada más que un escalón más de la vida, ¿no? La muerte no existe para la vida, ¿no? Esto lo decía el maestro un año antes de morir y con tanto énfasis. Bueno, Horacio, creo que hemos pasado un muy gratísimo momento volviendo a escuchar al maestro. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado y pueden escribirnos a info@universidadcandegave.org, que esperamos sus correos con mucho agrado. Te agradezco, Marcelo, esta conversación, me he sentido muy cómodo y bueno, será hasta la próxima. Claro, hasta la próxima, Horacio. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.